Oye, hablando de el aprendizaje, ¿tú te acuerdas para qué sirve el verbo 5? El verbo 5 es el verbo continuo, ing. Ok, ok, me gusta. El verbo 5 es el verbo continuo, es el ing. Entonces, aquí donde yo le puse continuo, perdón, voy a ponerle verb 5. ¿Qué más te acuerdas acerca de eso? Hay otro detallito ahí que me falta para poder hablar en la forma continua. Que siempre va con el verbo be. Eso. La verdad es que eso es lo que nos urge un tanto ya poder perfeccionar, y cuando tú perfecciones, es más, le voy a poner así, some version of be. Pienso que cuando tú perfecciones esto, cuando tú logres diferenciar exactamente entre verbo be, perdón, entre tiempos continuos y tiempos simples, pues vas a subir un escaloncito más. Ahora, ¿por qué te puse que alguna versión del verbo be? Bueno, porque como me lo dice la regla número 10, todo el inglés, todo el inglés va a tener solamente 3 tiempos. Todo lo vamos a dividir en presente, pasado y futuro. Sin embargo, estos 3 tiempos tienen varias modalidades. Está la simple, está la continua, que hoy quiero que queden un poquito más claras. Está la perfecta y está la perfecta continua, que todavía nos falta un buen ratito para llegar ahí. Más o menos. Entonces, cuando hablamos de tiempos continuos, de alguna u otra forma es sencillo. A mí me gusta decir que es sencillo porque es una estructura. I, he, she, it, you, we y they. Es una estructura que corresponde o que pertenece a la estructura del verbo be. ¿Qué estoy yo tratando de decir con eso? ¿A qué me refiero yo cuando digo esto pertenece a la famosa estructura del verbo be? Pues lo que te estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que no vas a necesitar otro auxiliar más que el verbo be. Ejemplos. Tú vas a tener I was en pasado o I wasn't. She was, she wasn't, he was, he wasn't, it was, it wasn't. Todo igualito. You were, you weren't, we were, we weren't, they were y they weren't. A lo mejor todavía no se nota lo que te estoy diciendo. Eso fue en pasado. I am not. He is, he isn't. She is, she isn't. It is, it isn't. You are, you aren't. We are, we aren't. They are y they aren't. Ahora, ¿cómo se dice el verbo be en futuro? Yo sé que en pasado es was o were. Yo sé que en presente es am, is o are. Dije pasado, discúlpame. ¿Y en futuro? ¿Qué tal? Will, ¿no? Siempre es will. Siempre will con futuro, me encanta. Cualquiera de ellos, como la clase pasada vimos, ¿te acuerdas? Los modales. Como will es un modal, todos van a traer ya sea will o won't, que es la versión negativa para will. Se parece mucho al don't, pero pues como es will con W, ahora decimos won't. Y además, ojo, que no se te olvide, y el verbo be, porque el will nada más te está indicando
única y exclusivamente el futuro. Entonces, para que sea verbo bien futuro, necesitamos decir will be o won't be. Y el que tú quieras. I will be, he won't be, she will be, it won't be, you will be, we won't be, they will be. Cualquier combinación que se te antoje a ti. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Y a estos, a todos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar el famoso verbo 5. Entonces yo puedo decir studying. Acuérdate que el verbo 5 con la Y no tiene ahí modificación, no tiene tema. Reading, listening, working, para decir con it was working, eso estaba trabajando, eso estaba funcionando, una computadora, una máquina, un coche. Won't be. Ajá. Si voy muy rápido me dices y me voy ahí deteniendo un poquitín. You were trying, intentando. Recuerda que la situación importante con el ing, a la hora de agregarle el ing a un verbo, es aquellos verbos que terminan en letra E. ¿Sí? Por ejemplo, pues está take, que ya no vas a decir la E y le vas a quitar le vas a quitar la E y le vas a agregar ing, taking, o come, que vas a decir coming, como para decir coming home. ¿Sí? Entonces, todos estos pues funcionan con cualquier verbo be, perdóname, verbo 5, así como lo estoy haciendo en este caso. Más o menos aquí quedó bien y ahí quedó bien. Te pongo los mismos también para facilitar y que tú veas que pues la estructura no es tan cambiante. Inclusive, hablando de eso, conecto esto con lo que te decía al inicio y yo te comentaba, esto de aquí o esta estructura, las estructuras de tiempo continuo, como usan verbo be y por lo tanto pertenecen a la estructura de verbo be, pues tienen una cualidad que realmente, ya viste ahí, ya está ahí en el pizarrón, afirmativa y negativa, pues son igualitas. Nada más le agregaste la negación al auxiliar. Y cuando quieras tú hacer las preguntas, las yes, no questions, pues tú ya sabes que nada más hay que hacer un switch y empezamos con el auxiliar. Was, where, o en presente, is, are y are. Ahorita lo voy a ir completando. En este caso, en el caso de la última, ¿cuál es tu auxiliar? Pues tu auxiliar es el verde, es el verbo modal. Entonces vas a decir will, así 7 veces. 1, 2, 4, 5, 6, 7, que son los 7 nouns que existen. Segunda posición o segundo lugar, tus nouns, los que ya vimos hace ratito, los que ya utilizaste. Entonces, estos de aquí, igualito los voy a copiar acá. I, he, she, it, you, we, or they. Was I, was she, was it. Were you, were we, or were they. Am I, is he, is she, is it. Are you, are we, are they. Aquí, indiscriminadamente, cualquier noun que tú quieras va a ir con el famoso will. Will I, will he, will she, will it, will you, will we y will they.
Y are es para you. ¿Sí? Ujú. Aquí que no se nos vaya a olvidar el verbo be. Recuerda que el will no es el verbo be y no incluye el verbo be. El will solamente te expresa, hey, esto es en futuro. Y ahora sí, a partir de aquí, exactamente igual. Nada más que, pues, estos tienen el signo de interrogación, que es el que cierra la pregunta. Así, así. Y ahí salió medio feito. Déjame acomodarlo. Ahí está. Ujú. Así y así. Entonces, lo que yo trataba de decirte hace ratito es que una de las ventajas de esta estructura es que no va a cambiar entre lo afirmativo, lo negativo y la pregunta. Bueno, obviamente cambia, pero no se le tiene que agregar nada, no se le tiene que quitar nada. Lo único que estamos haciendo es reestructurar y con eso formamos la negativa, con eso formamos la pregunta a partir de, pues, la afirmación que normalmente partimos de ahí. ¿Sí me explico? Bien. Ahora, esto es bien importante no confundirlo con los tiempos simples. Aquí mira, tú vas a alcanzar a notar que pongo todos estos juntitos. Sin embargo, aquí voy a hacer un ajuste importante. Déjame tomar una foto por si se me pasó algo. Si no, como quiera, al final, ya que esté todo completito, podemos tomar una, ¿eh? Ujú. I, you, we, they. Ojo ahí que hice un cambiecito. Si te fijas, casi siempre yo decía I, he, she, it. Y en esa segunda hice el cambio y yo sé que tú ya sabes por qué. Pues aquí da lo mismo. I, he, she, it, you, we o they. Esto viene un poquito, digo, no viene, pero sí lo alcanzas a ver reflejado en el último plástico. ¿Encontraste tus guías? Sí, ya las encontré todo. Vientos. ¿Dónde estaban? Abajo del nacimiento. Marco me los escondió. Muy bien. Qué bueno que las encontraste. Entonces, en la que te di la segunda, el que es un poquito más pequeño, si tú te fijas en ese, ajá, bueno, ahí me estás enseñando la parte donde viene el anaranjado y el morado, que son el verbo 5 y ahí te dice, lo vas a combinar con el verbo be, tal y tal y tal y tal. Acuérdate que el verbo 5 y el verbo 4, que son el anaranjado y el morado, como vienen ahí, nunca van solos. De hecho, viene esa anotación. ¿A qué me refiero? A que el verbo 5 pues va acompañado precisamente del verbo be. A eso me refiero yo con que no van solos. El verbo 4 y 5 Ajá. no van. No, ponle así, nunca van solos. Irán acompañados de los auxiliares have y be respectivamente. O sea, el 4 va con el auxiliar have, que no estamos viéndolo ahorita. Y el 5 va con el verbo be, que sí es lo que estamos viendo ahorita. Sí. Si analizamos la parte de la derecha aquí en el pizarrón, o sea, lo que ya está escrito, pues realmente la única diferencia fue el verbo be, que en la de mero arriba utilicé el verbo bien pasado, en la del medio utilicé el verbo bien presente y en la de abajo utilicé el verbo bien futuro, que es el que se hace con will y be. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya a todos los demás les agregué el ing. ¿Sale?
Bien. Sin embargo, los tiempos simples, por más que su nombre sea simple, se llama simple refiriéndose al concepto, a cuándo se utiliza. Los tiempos simples sí hay un poquito más de variedad, porque si tú te fijas, aquí voy a utilizar solamente, yo creo que los primeros tres. Yo voy a decir, los primeros cuatro, perdón. I study, you read, we listen o they work. Y como tú ya sabes y que ya me dijiste que medio no te gusta mucho, a mí tampoco, ¿eh? He studies, she reads, it listens o cualquiera de esos tres works. De hecho, cualquier combinación. Nada más que obviamente hay que aclarar, hay que hacer muy bien esta divisioncita. Aquí así. Y un poquito la voy a hacer también así. Y ahorita vas a ver por qué. Entonces, I study or I read or I listen or I work. You study, you read, you listen, you work. We study, we read, we listen, we work y así sucesivamente. He studies, she reads, it listens, perdón, o cualquier combinación. He reads, he works, he listens. ¿Nos confunde? Sí, sí nos confunde, como que se nos cruzan los cables, porque precisamente son los singulares, que son la tercera persona, he, she, it, a los que le agregamos S. Tradicionalmente en español tenemos así como muy asociado, muy grabado, que si le vamos a agregar la letra S es porque es plural. Bueno, el tema es que no estamos pluralizando, estamos conjugando el verbo. Ahora, eso se pone un poquito más sencillo y no es algo con lo que siempre vamos a estar batallando. Solamente vamos a batallar con ello en presente. Porque si queremos hablar en pasado, mira la maravilla que es el inglés. I studied, sí tienes que aprenderte el verbo en pasado. O listen es el verbo regular. O worked, suena como una T al final, worked. Acá, o tried, de los que escribí acá. Y los irregulares, que son los que nos hacen que nos duela un poquito la cabeza, que es el read, que se escribe exactamente igual, pero lo vamos a pronunciar como el color. I read, he read, she read, it read, you read, we read, they read. Yo leí, él leyó, ella leyó, eso, la computadora leyó, tú leíste, nosotros leímos, ellos leyeron. ¿Sí? Took en lugar de take para cualquiera de ellos y came home en lugar de come. Ahí cualquier combinación que tú quieras. I studied, I listened, she read, we worked, they tried, it took, you came home, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aquí le podemos hacer una divisioncita más o menos así. Y el futuro, ahí sí para que veas es una maravilla, porque vamos a decir will 7 veces, I will, he will, she will, it will, you will, we will y they will. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no estoy utilizando verbo be. De hecho, esa es la regla. Eso es lo que yo quiero, que no me vayas a meter verbo be en esta parte de los tiempos simples. La regla número 13, que es la de los modales, te dice, cuando tú utilices cualquier modal, will, can, must, may, el que quieras, tu verbo va a ir en forma 1, en forma normalita. Study, read, listen, work, try, take y
come home. Cualquier combinación que te guste de ahí. He will take 5 minutes to return. It will work. She will study. They will listen to music. You will come home. Y así sucesivamente. Cualquier combinación que tú quieras hacer. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Vientos. Entonces, a esto me refería yo al principio cuando te decía, la continua, la que está pues a nuestra derecha, la que ya está terminada, es bien sencilla porque no le agregas nada, nada más reestructuras. Bueno, esta de aquí se pone un poquito más complicada, un poquito más compleja, porque para hablar acerca de negativas o de preguntas, sí hay por ahí un temita. Así, déjame lo acomodo así. Ahí más o menos. Bueno, ¿sabes qué? Está bien. Aquí le voy a omitir el they porque ya no nos va a caber bien, pero tú sabes que son cualquiera de ellos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el auxiliar en negativo para presente? Aquí no entra el aren't, aquí no entra el isn't, no entra el am o el am not. ¿Sí te acuerdas? En presente. Ajá. No me acuerdo. ¿Cómo me dirías que tú no estudias francés? Ah, do or does. Do or does. ¿Y en negativo? Don't. Eso. Entonces va a ser don't para el primer grupito, para el grupo de primera y de segunda persona. Y tu verbo uno igual. Study, read, listen y work. Sin embargo, aquí es donde se puso complejo. He, she, it va a ser doesn't. ¿Y cuál verbo? ¿Sí te acuerdas? Verbo 1. Verbo 1 igual, porque la modificación de la letra S que teníamos en lo afirmativo ya viene en el auxiliar. So, he doesn't study, she doesn't read, it doesn't work, o cualquiera de ellos, he doesn't listen. Ahora, ¿tú te acuerdas? Aquí quedó como muy pegadito, no me gustó. Mira, vamos a ponerlo un poquito así. Como yo creo que sí nos va a caber. Ahí se ve mejor. ¿Tú te acuerdas de algún auxiliar en negativo muy parecido al don't o al doesn't, pero que corresponda a pasado? ¿Cuál es? Did. ¿Y negativo? Didn't. Didn't. Y lo mismo, como el verbo en pasado era el mismo para todos, pues el auxiliar en pasado es el mismo para todos. I didn't, he didn't, she didn't, it didn't, you didn't. Nada más que mismo fundamento. El inglés es una maquinita que siempre funciona igual. I didn't study. He didn't listen. She didn't work. It didn't try. You didn't read. We didn't take. And they didn't come home. Verbo número 1. ¿Por qué el 1 si está hablando en pasado? Ah, pues es que la aclaración de que es pasado ya viene en el auxiliar. Ya no es necesario
repetir, Ujú. auxiliar en pasado y verbo en pasado. Sería redundante. Entonces, con una sola cosita que yo indique que es pasado, ya con eso. ¿Cuál cosita? El auxiliar. Y pues aquí obviamente cualquier combinación, ¿no? I didn't listen, he didn't read, she didn't take the test, it didn't work, you didn't listen, etc. En la parte de futuro, a ver, en la parte de futuro, ¿cómo te imaginas que vamos a hacer las de futuro, pero en negativo? Mm, Muy parecido a la afirmativa, pero le vamos a agregar el will. El will siempre va, ¿no? ok, pero está bien, pero ¿cómo digo que es negativa? Ah, ok, con el want. Ándale, la versión negativa del will, que es el want. I want, he want, she want, it want, you want, we want, y no lo puse ahí por espacio, pero sería they want, es lo mismito. Ujú. Y tu verbo uno, como me lo marca la regla, siempre que uses modal, o sea, will, vas a ponerle study, read, listen, work, try, take o come home. Eh, No, no, ahorita. Esa es la clave, porque si tú llegas a ese punto, si llegas tú a ese momento, ya no se te va a hacer difícil las yes, no questions. ¿Por qué? Porque la yes, no question, pues ahora va a ser nada más factor de que movamos el auxiliar al inicio, así como lo hicimos en las de verbo be. Yo creo que se nos dificulta agregar el auxiliar para el negativo. Como en español, en realidad no utilizamos una cosa que se llame auxiliares. O sea, en español, yo no fui es, perdón, I didn't go es yo no fui y ya. Yo fui o yo no fui. No hay auxiliar, nada más le agregó el not, el no, más bien en español. Bueno, aquí mira, para todos ellos voy a agregar did. Así, más o menos. O para ellos 4 voy a utilizar el do. O para ellos 3 voy a utilizar el 2. Uy, 2. O para todos ellos voy a comenzar Will. con will. En mi segunda posición va a ir el noun. I, he, she, it, you, we, they. Así como en la de futuro, que es indiscriminado el uso, funcionan con el mismo auxiliar. Y el único que se nos chifló poquito, pues fue el de presente, que va a ser I, you, we, they, he, she, it. Y todos, ya si llegamos a este punto, ya ganamos, porque a partir de aquí, todos usan el verbo número 1. Study, listen. ¿Por qué? Porque todos tienen el auxiliar. Work, try, read, take, and come home. Ahí más o menos. Este me sirve para el de futuro, así como está, directito. Y este, bueno, voy a utilizar los 4 que he estado utilizando en este caso, ¿no? Study, read, listen,
y work. Does he study? Does she, uy, perdón, era read? Does it work? O cualquiera, does she listen to cumbias? Puede ser la pregunta. Entonces, ya que tenemos así toda la estructura, ¿qué conclusiones podemos sacar? Número 1, que si yo quiero utilizar el verbo 5, el verbo con ing, voy a tener que forzosamente utilizar el verbo be, que es la palabra de color anaranjado que viene ahí. En todas, hasta en la de futuro que le tuve que poner will be o won't be. Bien. Por ahí en la guía básica está la regla 9. Yo siempre les digo que el que entienda la regla 9 ya está del otro lado. ¿Me la podrías leer, porfa? Todas las oraciones negativas, yes, not, question e information question llevan algún auxiliar. Perfecto. Entonces, si te fijas, esta regla te quitó las afirmativas, te dijo nada más negativas y preguntas, ¿cierto? En el inglés, siempre, Marina, que tú hables en negativo o en pregunta, yo te aseguro que vas a utilizar algún auxiliar. Ese auxiliar lo puedes encontrar en el otro lado de la guía en cualquiera de estos tres colores, anaranjado, azul o verde. Al reverso. Alguna palabra de ahí, yo te aseguro que usas si es negativa o si es pregunta. Lo que no puse en la regla es que afirmativa puede ser que también, pero no siempre. ¿Por qué digo esto de puede ser, pero no siempre? Porque si tú te fijas en las afirmativas del lado derecho, las del tiempo continuo, pues también viene I am studying, he is reading, she is listening, o I was studying, she was reading, you were taking, o en las de futuro, I will be studying, ahí las trae. Sin embargo, voy a aquí a rayar algo y ahorita lo quito para cualquier situación. A ver si se alcanza a ver. Sin embargo, en estas afirmativas de presente simple y en estas afirmativas de pasado simple no se utilizó ningún auxiliar. Es por eso precisamente que omití, que le quité la palabra afirmativa, el tipo de oración afirmativa a la regla número 9. En todas las demás, yo te aseguro que las vas a encontrar. Que si es negativa, mira, traes el didn't. Que si es pregunta, traes el did. Negativa traes don't o doesn't, pregunta do o does. Negativa traes el won't y pregunta traes el will. Y aparte en la afirmativa traes el will, pero bueno. La afirmativa, te digo, la dejamos de un lado. Acá, pues en afirmativa, negativa y preguntas, alcanzas a ver el verbo be. El was, el wasn't, el were, el weren't, el am not, el is, el isn't, el are, el aren't. Y acá el will sería el auxiliar. ¿Sí? Que es este de aquí. Entonces, todas, menos afirmativa, presente simple, afirmativa, pasado simple. ¿Queda más o menos claro ahí? Porque esa es la primer parte. La primer parte del reto es no confundirnos gramaticalmente y saber que yo tengo de dos sopas. Ahorita me regreso, no te preocupes. ¿Necesitas tomarle screenshot? Ya le tomé. Ya le tomaste, perfecto. Entonces,
aquí necesitamos detectar dos cosas. Saber que si yo quiero decir, o que si yo quiero hablar acerca de estudiar, yo puedo decir, I study, o puedo decir, I am studying. Y no confundir esto, no mezclarlo, por ejemplo, con I studying, perdón, que no existe, ni tampoco con I am study. Estos dos que acabo de escribir son errores y no te va a tocar verlos. O bueno, no deberíamos de utilizarlos. Lo mismo, eso es en presente. Pero ¿qué ocurre en pasado? I studied o I was studying. Tener siempre presente que el verbo ing va con el verbo 5. Va con el verbo be, perdón. El verbo ing y el verbo 5 es el mismo. Que el verbo 5 va con el verbo be. Que el verbo, en tu cuadrito chiquito, en el plástico que recién te di, en un lado tienes el 4 y el 5 e hiciste la anotación. Pero si le das vuelta, están el 1, 2 y el 3. El 1, 2 y el 3 están ellos juntos, pero separados del 4 y el 5, porque ellos van solitos, como lo puedes ver aquí, lo más a la izquierda. I study or I studied. O si fuera he en presente, déjame ponerlo así, mira. He studies o he is studying. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es aprendernos la gramática. No ponerle he is studying, porque eso nunca me va a topar, nunca me va a aparecer, nunca me lo voy a topar, ni he is, ni study, ni tampoco he is studies. Cualquiera de las dos está mal. ¿Por qué? Porque traes el verbo be. El verbo be va con el verbo 5. Después, saber que si yo estoy hablando, esto me pasa bastante. Me dicen, I studying, o así, más bien me dicen así, I was studying. Me dicen, teacher, es que es pasado, por eso le pongo el was. Sí, pero el was es el verbo be. Entonces, si tú lo quieres combinar, tendría que ser con el ing. Y aquí en afirmaciones, pues más o menos se ve dentro de lo que cabe sencillo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos de preguntas? Ah, pues aquí la pregunta sería, ¿Are you listening to new music? Un poquito así. Ok, está bien, pero ¿qué ocurre si yo quiero utilizarlo en forma simple? En forma simple sería, do you listen to new music? Y aquí ya es donde hay un poquito más de dificultad, porque es donde me pregunto, ¿va el do? ¿Va el are? Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en consideración? Que si es el verbo be, tú te lo sabes. Vienen en la cajita de auxiliares en el área naranja. Va a ser am, is, are, was, were o sus versiones negativas. Cualquiera de ellos, incluyendo sus versiones negativas, con el verbo sí. Lo puedes ver aquí. Te puedes dar cuenta en el screenshot. Utilizaste del lado derecho el was, el were, el wasn't, el weren't.
el am, el is, el isn't, el are, el aren't, y le tuviste que poner el verbo 5, así como el will be, que es el verbo bien futuro. Todo el lado derecho, por eso le cambié los colores, para que detectes fácil que todo el lado derecho trae puro verbo rosa, puro verbo 5. Del lado izquierdo, si te fijas, hay muchos verbos azul rey, que el verbo azul rey es el verbo 1. ¿Qué es lo que del lado izquierdo no es azul rey? Nada más la afirmativa de pasado que utiliza verbo 3 y nada más la afirmativa en presente que utiliza verbo 2. Y ya. ¿Me explico? Todo lo demás, si tú te fijas, es verbo azul rey. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el verbo 1. Ya sea porque sea presente en afirmativo I, you, we, they, o porque es futuro y tienes que ponerle el will, como tú dijiste. Si tienes que ponerle el will, pues va a ser un verbo 1 porque es un verbo modal. O en pasado, que utilizaste ya sea el didn't en negativo o el did en preguntas, y como ya traes el auxiliar, pues ya es verbo 1. Lo mismo con el does y el doesn't. Tú ya traes tu auxiliar modificado, tanto en la pregunta como en la negativa respectivamente, y entonces vas a tener el verbo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de que ya, digo, a partir de la próxima clase, pero después de madurar estos conceptos, es decir, después de que gramaticalmente ya no nos equivoquemos, viene el segundo paso, que es el bueno. ¿Qué va a ser más correcto que tú me digas? I work at the airport, voy a utilizar, o I am working at the airport. Te la puse difícil, porque en español a veces ahí lo decimos medio raro. Pero si yo estoy ahorita en clase, platicando contigo, ¿cuál crees que es más probable que yo te vaya a decir? I work at the airport or I'm working at the airport. En este momento creo que es I work at the airport. Exactamente. En este momento no estoy trabajando en el aeropuerto. En este momento estoy dando clase, en este momento estoy hablando, en este momento estoy utilizando la computadora, ¿sí? Pero en general, no en este momento. Si me hablas mañana y me dices, ¿qué estás haciendo? I am working at the airport. Dale. In this exact moment. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. Entonces, a ver, vamos a ver, le voy a subir de nivel a esto. Esto estuvo muy bien. La que sigue está medio difícil. No, no me la voy a saber. ¿Está bien? ¿No pasa nada? Para eso te la digo, de hecho, para que le vayas entendiendo. I walked in the park. De hecho, no te la vas a saber porque no te voy a dar contexto. I walked in the park contra I was walking in the park. Te digo que no te la vas a saber porque la verdad es que así aisladitas, pues puedes utilizar cualquiera. Porque una dice, yo caminé en el parque y la otra dice, yo estaba caminando en el parque. Todo depende del resto de la oración, del resto del contexto. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, cualquiera de las dos, I walked in the park o I was walking in the park. ¿Y qué pasa si aquí le agrego a cualquiera de las dos? When I found a wallet full of money. Dice, cuando me encontré una cartera llena de dinero. Ah, ya te estoy dando contexto. ¿Sí?
Es más, la voy a poner al revés. Vamos a ponerla así, mira. Yo encontré una cartera llena de dinero. Yo me encontré cuando, muy bien, ¿cuál de las dos queda más? Cuando estaba caminando en el... Eso es. Entonces, conclusión de esto. Cada tiempo, me refiero, cada uno de los 6. Pasado simple, presente simple, futuro simple. Pasado continuo, presente continuo, futuro continuo. Cada uno de ellos tiene una función distinta. Ejemplo, tú lo sabes bien, tú lo detectaste bien. Este de I am working at the airport, el presente continuo tiene la función de hablar de lo que está sucediendo en este momento. Ah, pues cuando yo quiera hablar, este es el reto, este es el segundo paso. Cuando yo quiera hablar acerca de lo que está ocurriendo en este momento, yo ya sé que voy a afirmativa, me regreso, afirmativa, negativa, yes, no question o information question, utilizar presente continuo. ¿Sí? Yo sé que te gusta el foot, pero ¿are you playing soccer these days? ¿Estás tú jugando soccer estos días? Pues no lo sé. Entonces, por eso, si me estoy refiriendo a estos días, a ahorita, en este tiempo, pues te lo preguntaría de esa manera. ¿Me explico? Otro ejemplo. Yo sé que el pasado continuo, que es este de aquí, se utiliza. La definición es, lo utilizamos en combinación con el pasado simple, que hago la anotación, era este. Lo utilizamos en combinación con el pasado simple para hablar acerca del contexto en historias, del antecedente. Hola, student. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá. De haber sido así, por favor, comenta la palabra antecedentes en la cajita de los comentarios. Y si lo haces, te enviaremos un mensaje o un inbox o un mensaje directo para regalarte algo en agradecimiento por haber visto este video. Muchísimas gracias. ¿De qué es lo que estaba ocurriendo antes? Ok, te encontraste una cartera, pero dame contexto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué estaba pasando? I was walking in the park. ¿Me explico? ¿Lo puedes combinar con otro tiempo ese? Ahí va. Ponle así. El pasado continuo. De hecho, estas reglas te las voy a decir la próxima clase, pero como quiera quiero que las anotes ahorita. El pasado continuo se utiliza para dar contexto o antecedentes en historias. Y entre paréntesis ponle combinado con pasado simple. Ahí va. Te voy a dar un poquito más de ejemplos. Cuando yo te digo, I found a wallet full of money y I was walking in the park o when I was walking in the park, ¿cuál de los dos, la rosa o la verde, es realmente la información, es realmente el chisme, es la historia que te quiero dar yo? ¿Qué es lo importante de esto? I found a wallet. Ajá, acá la historia es el I found, ¿sí? Que me encontré una cartera.
Yo te puedo decir puros pasados simples de historias. Puedo decir, the teacher fell in the classroom. Es más, voy a poner in front of the classroom. Déjame le cambio un poquito. Esa puede ser una. O, te había puesto un ejemplo. Edgar fell into the river. ¿Te acuerdas? Do you remember Edgar from the video from YouTube? Okay. My cousins crashed their car. Bueno, todavía no lo copies porque apenas le voy a poner un complemento. Ahorita te doy chance de que copies. Okay. The electricity went off. It started to rain. Acá, estos que están aquí, que es el pasado simple, igualito que el I found a wallet, son el chisme, son la historia, es lo importante. Y el pasado continuo, única y exclusivamente me va a dar el contexto, el antecedente. The teacher fell in front of the classroom when we were having class. Cuando estábamos teniendo la clase. ¡Qué oso! ¿Sí? O Edgar fell into the river when he was trying, cuando él estaba intentando to cross the river or to cross to the other side. Cuando él estaba intentando cruzar al otro carro. Te voy a cambiar el when. My cousins crashed their car because they weren't paying attention. Chocaron su coche porque, ¿qué pasó antes? ¿Cuál es el antecedente? No estaban poniendo atención. The electricity went off. Vamos a agregarle un poquito más de crema a los tacos. And unfortunately, desafortunadamente, I didn't save my documents, my document. ¿Qué pasó poquito antes de que se fuera la luz? O en este caso, ¿qué no pasó? Porque es negativa. No grabé el documento. Pero este no es pasado continuo, perdón. Unfortunately, ya, te lo voy a cambiar. Perdón, te saqué de contexto. The electricity went off when I was working in the report, in the document. La electricidad se fue, la luz se fue cuando yo estaba trabajando en el documento. ¿Qué pasó antes? ¿Qué estaba ocurriendo antes? ¿Cuál es el contexto? It started to rain when I was jogging in the park. Cuando estaba trotando en el parque. Por eso llegué todo mojado. ¿Cuál es el chisme? Pues el chisme no es que fui al parque, el chisme es que comenzó a llover, por eso llegué todo mojado. Sí, más o menos. Entonces, este tipo, esto de acá, así separadito, oraciones aisladas, pues yo creo que las puedes hacer. Tal vez un ajuste ahí en la gramática, que de repente se te vaya poquito la onda, pero por lo general te salen bien. Lo que estoy buscando es la aplicación, ya combinación de dos cosas, ya cuándo es una, cuándo es la otra. Ese es nuestro siguiente paso, Marina. Por eso te di esta clase como contextual y el próximo jueves pues trabajaremos en la aplicación de esto. Ok. ¿Te parece bien? Next Thursday, 7 p.m., right? Okay. Excellent class. Thank you very much. Te lo agradezco. Have a good evening.
See you next Thursday. Thanks. Gracias. Bye bye.